televidentes, estamos en un programa de orientación tributaria cargado de información aquí con dos especialistas. Él es el doctor Nelson Peña y Aldenso Vargas. Vamos a tratar un tema muy importante y es la evasión versus la ley de extinción de dominio, que se ligan y se desapartan en otros asuntos. Pero como siempre, un tema que va a ser tratado con un lenguaje aplatanado a usted, amigo contribuyente, a usted, amigo empresario, y televidentes que lo vean nosotros. Queremos que tengan bien en cuenta que vamos a tratar, para que vean los mitos que se van dejando y las cosas que se van a ir acaparando en el camino. Así que aquí tenemos a Aldenso Peña, a Aldenso Vargas, perdón, y al doctor Nelson Peña. Dos especialistas van a tratar un tema muy importante con usted, Ramón, coordinador, y el coproductor de este programa. Así que nos vemos después de unos cortes comerciales. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Doctor Nelson Peña, queremos preguntarle, y Anderson, dos especialistas en esta, ¿qué ustedes pueden ver con la ley de extinción de dominio versus la evasión fiscal en la República Dominicana? Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias, este programa siempre es de ustedes. Muy agradecido, ¿verdad? Y de dirigirme a la teleaudiencia, un tema tan importante, es un programa tan importante. Fíjate, esa ley viene a complementar otras leyes dirigidas hacia los mismos objetivos, como la ley de lavado de activos, ¿verdad? Esa misma ley de extinción de dominio y otras leyes complementarias. Pero lo más importante es, independientemente de alguna falla, de algunos problemas que pueden tener, es que ya se visualiza la necesidad de combatir la evasión, la elusión, la corrupción y todos los elementos que succionan el erario público y no permiten la asignación de recursos de manera que el Estado cumpla con sus verdaderas funciones de asignación y de resolver los problemas del desarrollo y la sostenibilidad fiscal. En ese sentido, vemos la importancia de esa ley, pero más que la ley per se, su aplicación y el significado de la voluntad política y el manejo de la discrecionalidad en su aplicación. De manera que hemos dado un gran salto con esta ley y esperamos que pueda aplicarse y tenga los suficientes elementos para poder recuperar y evitar el fraude, la corrupción, ¿verdad? El enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de evasión, tenemos que vincularlo con la corrupción. ¿Por qué, Nelson? Porque la corrupción, visto como un proceso, pero la corrupción no desde el poder, sino en sentido general. La corrupción es un fenómeno económico, político, social, que tiene connotaciones globales, pero nosotros hacemos un enfoque interno que percibe el enriquecimiento ilícito y el uso del poder. Entonces, si hay corruptores, hay corruptos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se utiliza
el fraude, la evasión y otro tipo de actividades ilícitas, disminuye la capacidad del Estado para obtener recursos con que cumplir con sus funciones de bienestar colectivo, que es uno de los objetivos fundamentales del Estado como institución. Claro. Nelson, ahora que usted mencionó algo importante, la ley de extinción de dominio es una ley de exigencia de la ciudadanía o es una ley de origen político. Porque si es de origen político, me van a perseguir a mí como político. Y todo el político siempre tiene una A que nunca le enseña debajo de la manga de brazo. Y es lo que se roba. Ahora, si es la población que la persigue para que no se le lleven su dinero, esas de erario público, ¿es la población o es el sistema político? No, es que la ley es la ley. Es correcto, es la ley de extinción de dominio. Sí. Entonces, bueno, sería lo correcto partir de los orígenes de la misma norma, de cómo funciona, quién entonces la promueve, bajo qué base tenemos su génesis. Exacto. Y parte de algo muy conocido de los casos de Pablo Escobar en Colombia, con el asunto de la droga y el narcotráfico, de cómo perseguirlo. Entonces, posteriormente, Naciones Unidas promueve una convención llamada Convención de las Naciones Unidas, valga la redundancia, contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En ese momento, esos tipos de sustancias muy en el mercado, principalmente en el mercado estadounidense, las bases la iba dañando, entonces eso afectó porque las drogas iban corrompiendo e iban generando grandes cantidades de dinero que las autoridades no podían percibir. Entonces se infiltraba ese dinero ahí. ¿Y por qué antes las autoridades no podían percibir esa cantidad de dinero? Porque un dinero que se maneja de manera espuria, bajo lo oscuro, no es fiscalizado, no es un dinero que va directamente a un banco de forma limpia, sino que se maneja de manera efectiva. Lo tienen guardado, lo tienen en lugares específicamente que conocen ellos, para actuarlo de manera discrecional. Entonces, vino esta convención y posteriormente vieron que los delitos se diversificaban, no solamente era a través de las drogas, también con el tráfico de personas, el tráfico de armas. De órganos también. De órganos, correcto, sí, que tenemos una ley al respecto. Sí. Y conforme avanzaba la sociedad, delitos de alta tecnología. Sí. Y contamos actualmente con una ley de delitos de alta tecnología. Entonces, se promovió desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo que es la extinción de dominio. Es un instituto jurídico en el que se busca, sin hacerle un proceso a la persona física, tratar de recuperar aquellos bienes que ha obtenido de manera ilícita. Correcto. Entonces, ¿qué se quiere decir con el aspecto de la manera ilícita? Bueno, a través del lavado una persona puede colocar, estratificar y recuperar, que son las tres fases que tiene el lavado de activos para su dinero, entonces insertarlo al mercado y darle esa apariencia de licitud. Entonces esto corrompe el aspecto de la sociedad, porque es un dinero que no fue logrado de manera legítima, entonces se inserta de esa manera para entonces competir de manera injusta. Pero esos son otros aspectos. ¿Qué se busca entonces en fin con la extinción de dominio? Que la persona transparente ante las autoridades, aquellas cosas que se le presumen de buena fe, posee. En estos casos que podría no poseer de manera legítima, entonces viene la sospecha de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, para decir qué está ocurriendo, que esta persona recibe tanta riqueza en tan poco tiempo y cómo lo ha hecho. Y eso llama la atención, levanta una alarma. Pero hay algo muy importante, Anderson, quiero que tú contextualices en ese asunto y notifique. Y es lo siguiente. ¿Tú estarías de acuerdo que ante la ley de funcionamiento se exija o se dé o que el Estado promulgue una ley de amnistía para yo poder limpiar lo que tengo? Porque lo contrario me agarra gastando batata, Nelson, como tú sabes. Si es posible eso o no. Yo quiero escuchar que ustedes... Pero tú hablas de amnistía fiscal o amnistía... Amnistía fiscal. No, porque no tiene retroactividad la ley. Pero hay algo.
Tú dices Nelson, para transparentar los bienes activos que yo pueda poseer. hay algo, Nelson y Aldenson. Hay bienes que yo no lo voy a poder transparentizar y va a durar un tiempo para yo poderlo hacer y lo voy a tener ahí. ¿Qué significa eso? Hay bienes que uno lo compra que no tiene cómo justificarlo. La ley fue hoy. Pero tenemos un año para aplicarla. Claro que sí. Ahí, Claro Sí, que un sí. año. Pero, ok, yo tengo una casa que yo compré, ¿verdad que sí? Y yo la casa, yo no la he transferido, pero yo compré mi casa y yo no la he transferido. Pues tengo que pagar un fardo de dinero. Digo, conche, pero dame una tasa para yo pagar eso, porque fue ahora que, fue ahora que entramos. Pero yo tengo tantos millones que quiero ponerlo en mi declaración jurada y pagar mis impuestos, como ustedes saben. Coño, pero ese 1% me va a joder a mí. Y ahí me agarra a mí el ITEVI por un lado, porque es un ingreso que tengo, más 27%. O sea, que me da a mí, mira, esto se va a transparentizar, pero tú tienes una tasa para tú hacer esto. Esa tasa que tú tienes, tú vas a hacer esto. Porque hay muchas personas por ahí, como tú sabes, grupos empresariales, que tienen bienes que, por el fuerte que tienen que pagar en la transferencia, no han podido. Usted como experto. Sí, es verdad, en ese sentido, pero fíjate una cosa, porque nosotros acabamos de pasar una amnistía fiscal. Ahora, Sí, pero dicen que nada más fue dicen que fue un 22%, nada más que se acogió a eso. no, bueno, entonces yo lo que creo es que sí, porque en el proceso de la pandemia hubo problema de transparentar los bienes por la misma situación. Exactamente. Yo entiendo por esa vía que bien podría incluso prolongarse la extensión, aunque ya a partir del 31 de diciembre del año pasado, hasta ese año, hasta esa fecha fue la aplicación de la amnistía fiscal, pero si bien podría considerarse. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la amnistía fiscal no te garantiza a ti, si bien es cierto que muchas personas se legalizan, vamos a llamar así, no te garantizaría el cumplimiento tributario. Eso es verdad. Sí, sí. Ahora, la administración tributaria, por la misma ley, le faculta para dar el seguimiento al cumplimiento tributario. Ahora bien, tiene que crear una estructura tecnológica y administrativa para esos fines. Ahora, ¿cuál es el problema? Habíamos hablado fuera de cámara el asunto de la aplicación de la ley. De la aplicación, correcto. Y tú me habías hablado, Santiago, acerca de la parte política. Ninguna ley está exenta de su manejo político. Pero no lo veamos de esa manera. Claro. Porque hoy mismo, por ejemplo, salió el equipo de recuperación de activos con el caso de tal PEPCA para obligar a la recuperación de algunos bienes que fueron hurtados del Estado, se presume, ¿no? Que fueron hurtados de los que fueron acusados. Ahora creo que el asunto, creo que del caso... Para caso Catleya de la... FM también, hay uno FM en que andan Santiago. incautando en Santiago. Correctamente, y no necesitamos la aplicación de la ley de extinción de dominio. Pero sí, yo estaría de acuerdo con eso. Ahora, siempre y cuando se haga un reordenamiento y una estructura tecnológica, una estructura que permita no solamente la fiscalización, eso más bien podría incluso entrar dentro de un pacto fiscal. Claro que sí. Y dentro del pacto fiscal vendría a transparentizarse eso, Claro. y el Estado va a tener una recaudación automáticamente bien y va a quedar homogenizado. De aquí en adelante tenemos la ley de extinción de dominio que va a entrar en funcionamiento. Que incluso la ley 1-12, en su Estrategia artículo Nacional de 136, Desarrollo, sí. la estrategia plantea el artículo 36 como en el capítulo transparentar, eliminar la evasión fiscal, entre otras cosas, hacer transparente la gestión fiscal tributaria que permita al Estado tener recursos para la sostenibilidad fiscal. Pero hay una cosa. Y es un mandato de la ley el pacto fiscal. Entonces, claro tú que sí, articula ley de extinción de dominio, pacto fiscal, pero pacto fiscal verdadero, con compromiso, tanto no solamente del gobierno, sino compromiso del sector privado, que también es parte de este proceso. Maestro, ahí vamos. En cuanto a la evasión fiscal, porque he escuchado a algunos especialistas decir, está bien que desde los actores públicos hay ciertos niveles de
de corrupción, y ahí podemos caer en lo tocante a la evasión, pero dice, los actores privados se involucran más profundo que los actores públicos en la evasión. Ramón. Dice, Mira, escúchame Santiago, fíjate, tú puntualizas algo muy importante. Pero Nelson, para que tú cojas la pregunta entera, bien, y Aldenson, lo que dice Ramón tiene una fortaleza tremenda. Lo es. Y es la siguiente. Tú más que nadie sabes, Nelson, como un especialista, que la elusión es más fuerte que la evasión. Lo que pasa es que la elusión no se contabiliza y la evasión está en sacrificio. Esa es la parte tuya, esa es la parte que utiliza mecanismos legales para tú poder evadir. Claro. Pero fíjate una cosa, ¿por qué yo planteo en esta discusión de ley de extinción de dominio, evasión, elusión, corrupción, fraude, narcotráfico, todo esto? Que hay que verlo como de manera holística. Holística. Hay que verlo así. De toda una parte. Sí. Lo que tú decías, Ramón, por ejemplo, la evasión del ITEVIS llega a un 45% del ITEVIS. Pero hacia arriba. Hacia arriba, la evasión. La evasión del impuesto sobre la renta para persona Física o jurídica llega a un 62%. Pero hacia arriba también. 62%. Pero La evasión para persona física te llega a un 52%, más del 50%. Entonces, tú sumas la evasión fiscal, la corrupción, el gasto fiscal, la ilusión, y tú tampoco un 15% del Producto Interno Bruto. Solamente los dos primeros elementos, los tres primeros te lleva a ¿cuánto? A más de un 11% del Producto Interno Bruto. En términos cuantitativos, absoluto, te da casi 600 mil millones de pesos que no llegan al presupuesto público. Y que no se contabiliza. Eso te permite, que aunque no llegue, no se contabiliza. No se contabiliza. Entonces el Estado tiene que recurrir al endeudamiento para poder cumplir con sus funciones. Está estrangulado. Entonces, es cierto, hay que hacer una reforma fiscal, pero todo esto hay que verlo como un todo, ¿verdad? Como un todo. Para permitir al Estado ir cómodo, entre comillas, y que, por ejemplo, un ejemplo, voy por esa misma línea, de los años 90 hasta ahora, la economía se ha multiplicado 27 veces. 27 veces. Y hoy tenemos la presión fiscal de la última etapa de la época de Trujillo, Sí, y ha aumentado 2.3%. Así es. Entonces no se corresponde. Así es. Entonces esa ley de extinción de dominio va a permitir que no solamente evitar esto, sino oxigenar la economía. Oxigenar la economía, y va a permitir que la persona, no solamente los que dirigen el Estado, sino el sector privado, ¿verdad?, transparente, y sean más pulcros en el manejo de los fondos y en la relación con el Estado y la sociedad. Porque es un problema social. Pero nosotros tenemos una pobreza de un 25% de una pobreza monetaria. Y una pobreza multidimensional, 20%, y una pobreza absoluta indigente de casi 7 u 8%. Eso es obviamente que el Estado no puede cumplir con funciones porque no tiene recursos. Entonces eso succiona, ¿verdad?, esos recursos, y te lleva entonces la economía hacia la pobreza. Entonces hay un mercado que no se expande, que se concentra y se centraliza en unos cuantos. Entonces esto provocaría convulsiones sociales tipo Colombia, cuando te hablaron la reforma. Claro. Hay una cosa, Anderson, que dice, como tú lo mencionas ahorita, que la Naciones Unidas fue la primera que estableció el proyecto para la ley de extinción de dominio. Y dicen que aquí en el país los tipos penales que se tipifican en la ley están muy divorciados a las Naciones Unidas. ¿Tú estás de acuerdo con esa parte? Háblanos de eso, tú que estás. No, realmente, porque ahora la ley lo que menciona incluso delito tributario. Tenemos la ley de lavado de activos que lo menciona como un delito precedente. Entonces, lo que ha hecho Naciones Unidas a través de los tiempos es impulsar normas para que países principalmente de Latinoamérica tengan una forma de cómo percibir ingresos producto de
esa evasión que se ha producido durante tanto tiempo y los procesos de corrupción también. Entonces también tenemos el Grupo de Acción Financiera, que es el GAFI, que tiene unas normativas que ayudan a que los estados puedan manejar mejor su economía y tengan formas de mecanismos de recaudación, de que sea más transparente, la eficiencia y capacidad tributaria. Ayuda muchísimo en ese tipo de recomendaciones. Entonces, el ámbito jurídico con la extinción de dominio es sumamente relevante porque es correcto, como mencionaba Nelson, ayuda a la transparencia. Anderson, nosotros los dominicanos somos, reconociéndolo, somos copistas, ¿verdad? Y a veces tendemos a calcar cosas que proceden de otros modelos. Correcto. Y las exportamos. Entonces, es recurrente que hemos calcado algunos elementos del contexto chileno y de Costa Rica. En esta ley, ¿se han tomado elementos de esos contextos o de otros? Se ha tomado mayormente de otro contexto, por ejemplo, la experiencia colombiana, que es la más rica en términos de normativa, porque fue el primer país de la región con ese tipo de normas. Le han hecho modificaciones a través de los años y también las sentencias que han emitido sus tribunales. Entonces, de ahí nos nutrimos también en El Salvador, pero principalmente Colombia. Entonces, al ser ese referente, ha habido una aceptación, se ha discutido muchísimo respecto a eso, y la experiencia colombiana le mencionan de que se ha diversificado. Por ejemplo, la extinción de dominio en Colombia no solamente se utiliza para los casos de corrupción administrativa o pública, esa que sea en el sector privado, sino también para casos donde el orden público se ve afectado. ¿En qué sentido? En ese sentido, hace unos días hubo una protesta sobre personas que dejaron vehículos parados en la calle. Entonces, eso dificultó el tráfico bastante. Fiscales actuaron y hicieron un proceso de extinción de dominio para quitarle ese dominio a esas personas de manera temporal, porque estaba obstaculizando el tránsito, el orden público, la economía, también la salud, las ambulancias. Entonces, eso paralizó durante cierto tiempo el dinamismo. Entonces, bajo esa base se dio y procedió a la extinción de dominio. Aquí tendríamos que ver cómo funcionaría. La ley no contempla algo así por el estilo, pero allá es otra realidad. Posiblemente aquí llegue a suceder, porque lo que tenemos aquí son para delitos, por ejemplo, los tributarios, para delitos de alta tecnología, para el tráfico de armas, de drogas, sustancias controladas, etcétera. Eso, en esa medida es que funciona la extinción de dominio. Hay algo importante que tú estás mencionando, y hay algo que yo quiero que tú y Nelson lo vean de esta óptica para que edifiquemos. La ley puede ser a interés público como puede ser a denuncia privada. Significa que si hay denuncia privada se convierte entonces en una ley de torsión, según lo que dicen ciertos analistas. Vamos a ver de esa óptica. Porque yo veo a alguien que tiene por ahí un dinerito, como dice el señor que yo conozco, caliente, que es muy bueno. Pero también el Estado muchas veces tiene sus figones que lo manda también a ver qué es lo que pasa por ahí. Entonces tú sabes que tengo un dinerito caliente, que lo quiero invertir, no sé en qué lo quiero invertir, y llegan y me denuncian a mí, pero es verdad que tengo el dinero y no sé en qué invertirlo. Entonces, ¿se prestaría una ley de torsión o se sería de aplicación de acción pública? Es una ley de acción pública, pero también, como te menciona, las personas pueden denunciar, pero tienen que tener una base muy, muy rígida, porque contempla sanciones muy graves, por ejemplo, salarios mínimos. Para el denunciante. 400 veces salario mínimo. Entonces, para los denunciantes que incurran en denuncia falsa, o también la prisión también. Podría llegar hasta 3 años una persona que vaya y denuncie y no tenga los elementos de diga, bueno, solamente fue en base a una conjetura, solamente porque lo vio. Pero para el ciudadano se le haría muy, muy difícil llevar una denuncia porque no cuenta con los recursos suficientes en el sentido de la operación, de la infraestructura, de la investigación, materiales, tiempo, para decir, esta persona, su dinero, lo que posee es ilícito. Entonces, podría haber cierta abstención de parte de la ciudadanía en no denunciar tales cosas.
¿Quiénes sí deben denunciar esto? Los oficiales públicos, personas que hacen actividades del diario en la administración pública. Y entonces, el rol específico aquí, el actor principal, sería el Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque es la persona jurídica encargada de la política del Estado contra la criminalidad. Pero, Anderson, bien, la cuestión esta que tiene que ver con el orden público, es posible que como nosotros, viendo otras experiencias, queremos muchas veces aplicarlo, entonces puede darle cierta discrecionalidad al Ministerio Público. Entonces, usted puso de ejemplo el hecho de que en Colombia aplicaron una extensión de dominio temporal en la incautación de vehículos. Nosotros hemos dado a que si que nos interesa algo, muchas veces si estamos en determinada posición, Funciona. lo tomamos. Entonces, Sí. porque aquí se dio en el pasado, ya tenemos un precedente de que habían personas que tenían vehículos asignados y se demostró que ni siquiera eran incautados, sino que alguien lo tomaba en la calle y personas con poder se lo asignaban a quienes tenían vínculos a ellos, más bien. Entonces, muy bien. Entonces, aplicamos temporalmente la extinción de dominio e incautamos vehículos, si se hace en República Dominicana. Eso crearía un problema mayúsculo, porque me interesa ese todoterreno y lo aplico y le aplico la incautación temporal. Y nosotros también tenemos un canódromo repleto de motocicletas y vehículos Altamente contaminantes. que se están pudriendo. Entonces, eso también crea otro problema. Si nos los quedamos, perfecto. Pero si no nos los quedamos, lo tiramos allá en un lugar y la persona pasaría la mínima para recuperarlo. Y otro elemento también, y es que aparecerán quienes desmantelan vehículos en complicidad con ciertos actores, y eso, ¿cómo se manejaría? ¿Podría crear esa dificultad? Sí, claro. Anderson, con tu permiso, el tiempo aquí es oro. Vamos a unos cortos comerciales, cuando en breve continuamos. Correcto. A un televidente, a unos cortos comerciales y continuamos en breve. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con un programa de Orientación Tributaria. Aquí estamos cargados de información y un tema muy importante. Anderson, continuando con Ramón anteriormente. Claro, bueno, tenemos ese aspecto y es un problema y ha sido denuncia de ese tiempo. La entidad encargada, organismo, sobre vehículos o casas que estén incautadas es el Ministerio Público a través de su unidad de bienes incautados. Y tiene un reglamento, y también ahora la ley de extinción de dominio lo prevé, sobre cómo deben cuidarse esos bienes. Si son, por ejemplo, sujetos a deterioro, tienen que buscar una forma de mantenerlos. De ventas rápidas, dice la ley, que lo Sí. que puede vender y llevar la puerta. La venta se podría ya una vez declarada la extinción. Tiene que ser obligatoriamente por sentencia. Si no hay una sentencia, no puede declararse todavía esa venta. Y ese perecedero, que la dice que si un bien es perecedero, puede automáticamente el Ministerio Público proceder. Tiene que entonces aquí el Ministerio Público hacer que el bien no perezca. Imagínate, A través de técnicas que la ley no dice cómo, se le deja muy discrecional realmente. hay una cosa, vamos de la vaca de Quirino. Son expedientes. O sea, la vaca de Quirino. Vaca lechera buena, pues esa vaca, si yo no le doy, si yo le llevo la hierba, le toco como Antonio Santos fue a tocarle una vez allá, y que eso que digo, yo soy el pueblo que lo dice, eso es así. Una fiesta que había que tocarle esa vaca, hizo música, las vacas van a morir. Y si la vaca se muere, entonces se va a perder eso. Sí, claro. Sí. Pero hay algo muy importante.
Muy, muy importante. Y quiero que ustedes lo toquen, Nelson y tú, Anderson. Y lo siguiente, aquí somos apolíticos, aquí somos técnicos. Vamos a tocar un caso que está ahora mismo en el tapete público. Si a ti te nombran, Anderson, como procurador, y yo soy tu jefe de gabinete, se dice que le retorcieron el rabo a Cano. Y Cano habló lo que quiso frente a Jean Alain. Eso es público. Es un expediente público. Si yo, como encargado de gabinete, me retorcen el rabo, aquí somos aplatanados, me agarra la fiscalía y me retorció el rabo, y yo tengo que denunciarte a ti, obligado, porque estoy entre la pared y la pared, tengo que decir todo lo tuyo, porque la única persona que sabe lo que hace un funcionario es el encargado de gabinete, porque es lo que lo autoriza. El funcionario en día, amigo televidente, el encargado de gabinete que autoriza. El funcionario dice, pero el encargado de gabinete es que se junta con todo el mundo y dice lo que se va a hacer. Y si el funcionario de gabinete no se me vira, mire, porque yo salga, y me dice a mí, bueno, yo sé todo lo tuyo, yo te puedo tirar para adelante a ti. Y aquí pasa eso. Te puedo tirar para adelante a ti. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Yo no, porque estoy denunciando. Y es verdad lo que voy a decir. ¿Qué pasaría en ese caso? Como que hay muchas veces que hay funcionarios que salen peleados con sus empleados. O sea, mira, aquí hay funcionarios que cuando salen ahí salen solitos, porque a todo el mundo lo dejaron mal, a nadie ayudaron, lo que prometieron, nunca lo dieron. ¿Podía por ahí verse con un poco de extorsión? Podría darse el caso porque recordemos que tenemos las comisiones de éticas públicas que funcionan a lo largo del Estado, y entonces lo que se le pide a la persona que cuando llega al cargo es que actúe con probidad, y que independientemente de quién sea su gerente, su encargado, su director, su superior jerárquico de inmediato, es que denuncie lo que está sucediendo, porque no puede ser de que por un hecho que yo quiero encubrirte a ti porque tú me pusiste en esa posición, yo tenga que necesariamente, obligatoriamente, que cubrir aquellas faltas que tú estés cometiendo. Entonces sí se puede dar ese caso en que la persona se sienta un poco constreñida y no denuncie lo que está sucediendo, de que no lo tire para adelante, evidentemente, como estamos hablando claramente. Pero la persona se vendría en un problema también porque se haría cómplice de eso, porque tenía conocimiento, porque inmediatamente se tiene conocimiento de lo que está pasando, tienes que denunciarlo. Y si no lo denuncias inmediatamente, por lo menos toma lo que está sucediendo, tomas una base, te edificas y luego lo denuncias. Pero hay muchas veces que el Ministerio Público te dice a ti, tú dices lo siguiente, bueno, Lo negocian. métame a mí para la chirola, pero el Ministerio Público dice, no, mira, yo a ti te voy a salvaguardar. Lo negocian. Que es un asunto que no debe ser. Son dos cosas aquí, como tú lo sabes, Nelson, y tú, Anderson, que es el capítulo de que el director de Impuestos Internos tiene discrecionalidad, el director de aduana, que es el Código Tributario, para hacer lo que ellos quieran ahí. Y el Ministerio Público que se ponga a negociar. Porque la pregunta mía es, entonces tú te ves, fíjate, tú comiste del mismo pan que yo, y ahora tú el pan mío, el pan malo, y el pan tuyo, el pan bueno. No puede ser porque fue el mismo pan de los dos que comimos de él. Correcto. Sí, lo que pasa es que las instituciones hay que consolidarlas. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Entonces, en un país, por ejemplo, tú mencionaste muy bien la Comisión de Ética Pública, que debe darse el presidente y las autoridades deben darle apoyo porque juega un papel importante dentro de las instituciones, pero no hay una estructura autónoma dentro de cada institución, sino que depende del ministro o del director. Claro. Incluso quien preside, es nombrado por el ministro, no nombrado por Ética Pública, como el caso de Contraloría, que eso fue un gran logro en el caso de Contraloría, donde los auditores de las instituciones dependen directamente del Contralor de la República, no dependen de un ministro o de un director. Eso le da cierta autonomía en su accionar y capacidad de denuncia, porque cuando cualquier empleado público dentro de una institución puede denunciar cualquier anomalía o cualquier acto ilícito. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que tienen miedo. A pedir el cargo, a que venga, te vas en línea, te vas en radio, a lo que sabemos aquí en el país. Claro. Entonces, por eso es que en este caso, cuando se rompe la tasa, entonces cada uno coge por su casa. Así es. Y cuando entonces viene a recoger los videos, dice, pero vamos a hacer eso. Y tú me dejaste en el aire. O no fue como hablamos. Y negocian con el Ministerio Público. Claro. Además de ese Ministerio Público político. Sí. Claro, entonces ahí viene entonces
el caso político. Entonces viene el elemento político. Que es un elemento muy grave, Maestro, huelga decirlo. Porque se manejan, se lo manejan. Maestro Nelson Peña, hay otro elemento, y es que para inducir a la persona a negociar y de hecho a cantar y denunciar al otro, se lleva a cabo una campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales, y todo esto se pone en conocimiento previo. No es que se maneja eso con discreción. Ya todo el mundo afuera sabe qué es lo que está pasando, porque entonces calientan la situación. Entonces, el Ministerio Público tiene que cuidarse de eso. Tiene que mantener al margen las redes sociales y mantener al margen a los medios de comunicación. Porque Ramón, hay una fase de investigación que no se puede estar revelando. No, pero, Claro. pero algo importante, Ramón, que yo siempre digo, usted se va a reír de algo que yo le voy a decir ahora, y usted también tengo algo televidente. Yo no ocupo el Ministerio Público eso, yo ocupo la cultura dominicana. Ustedes sabían que cuando hubo el rebuaquel de Figueroa Agosto, esos videos se vendían con pan caliente en la Duarte. Entonces, estoy diciendo algo que no es de ahora. No es de ahora. Esos videos, usted lo sabe. Así es, así es. El asunto es que dentro de esos actores hay personas que se dedican a la bellaquería, porque sí, esos videos de ese caballero Se filtraron. pero también Que se vendían Sí, claro. se vendían. Pero mire lo que yo le voy a decir. Le voy a decir lo siguiente. Durante la campaña reciente se dio el caso de que en La Vega atraparon a un narcotraficante. Pues ese mismo día en la noche, alguien con ciertas conexiones me envió un video. Y cuando yo lo abrí, yo me aterroricé. Era un video pornográfico, pero ni siquiera era con mujeres. Y yo lo borré, digo, no voy a mandar esto. Porque, y de hecho, cuando yo vi la otra persona que estaba compartiendo, dije, no, esto yo no lo, por la magnitud, porque por ser un video gay, yo no lo puedo seguir promoviendo. Además, ¿quién está participando en eso? Claro. ¿Entiendes? Correcto. Pero lo que digo, quienes hicieron el allanamiento fueron los que divulgaron ese video. Pasa. Eso- Entonces, ese es el problema. Sí, Eso sí, sucede. pues sí, Son sí. personas que trabajan con el Ministerio Público. Sí. Entonces, mientras el Ministerio Público esté, Eso debe limitarse. claro, Sí, esté eso coartado. Digo, hay sanciones para el Ministerio Público. Hay uno que está condenado por ahí a 2 millones y pico de pesos, por eso mismo. Claro que sí. Existe lo que es la llamada cadena de custodia, que esto en términos Sí, claros, sí. en que toda la evidencia, todo material que haya en un lugar, el Ministerio Público tiene que tomarlo y cuidarlo. Eso no se puede divulgar y eso no sucede aquí. Sí, lo que pasa es que a veces, tú tienes razón, es verdad, que la actividad mediática tiene connotación política. Sí, Sí, y claro que funciona. sí, sí, Y claro. funciona, Y funciona. en un momento determinado. Entonces, llega un momento en que, pero llega un momento, oigan, y ha pasado con el caso de Jan Alain, y el caso de Odebrecht, Claro. que le dan tanto ojo a los medios sociales y ¿Qué están juzgados? ya. Ya están condenados. Ya la gente Esos están son juzgados, condenados. un juicio paralelo. Ya están Eso fue lo que condenados. le Y no hay hizo. nadie condenado. No, y Y no hay recuperación de Entonces, activos. No hay eso- Lo recuperación único de que nada. le falta es sentencia de los años. Ya están condenados. Corrían ustedes como abogados. Entonces, fíjate cómo esto es que nosotros tenemos que llegar a un medio, tenemos que llegar a un momento donde la fluidez de funcionamiento de las instituciones se dé. Bueno, nosotros copiamos bastante y nuestro modelo de Estados Unidos de América. Claro. Acaban de allanar en la casa, con razón o no estoy cuestionando esto, de allanar la casa del expresidente Donald Trump. El Y FBI futuro- lo hizo. y- En lo hizo Mar a el Lago, FBI. Florida. Y candidato y candidato. Candidato y podría ganar. Claro que sí. Entonces fíjate, hay manipulación política. Bueno, yo no sé hasta dónde hay manipulación política. ¿Es real o no? Pero Independiente allá. independiente lo hicieron. Claro. Pero allá independiente. Aparentemente. Claro. Aparentemente. Pero lo que digo es, incluso peyorativamente dijo, no, lo que ha pasado pasó, actuaron como cualquier país del tercer mundo. De Sí. ser mundista. Él sí, mencionó ¿verdad? eso, Sí. Donald Trump. Donald Trump. O periférico, como llaman los O colombianos. periférico. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que reordenarnos, cambiar la cultura de manejo del poder, de los recursos, la transparencia. No
como en el caso de América Latina, y pasa de América Latina, especialmente Centroamérica, usar el Estado como medio de acumulación de capital. En Europa se desarrolló por las etapas de acumulación de capital en base al manejo productivo de los medios de producción. Y el blindaje al Estado también. Bueno, el Estado jugó su papel. El Estado jugó un papel en diferentes etapas. Entonces, aquí podríamos hablar de explotación, de no explotación, de pobreza, pero llegó un momento en que las instituciones funcionaron, se organizaron los países y la actividad económica, financiera, política, institucionales funcionaron. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un nivel de organización, cambiar la cultura de gestión del país, de que cuando usted va al Estado, va a servir a la nación, va a contribuir a que los hombres y las mujeres de este país, ¿verdad?, deben vivir mejor. Y la forma de vivir mejor es haciendo uso transparente de los recursos y el gasto público asignarlo de manera transparente, que vayan realmente a los sectores que realmente lo necesitan. No utilizar el presupuesto público como un medio o instrumento de repartición en diferentes clases sociales, sino como una forma de contribuir al desarrollo económico y social para el bienestar de la población, que es el fin último de las acciones del Estado. El objeto y el sujeto del desarrollo es la sociedad. Entonces, si el Estado no funciona de esa manera, entonces nosotros vamos a estar fracasados. Eso es así, Nelson. Y siempre, si llega esa línea así, el país tendrá un gran desarrollo. A nuestro televidente, vamos a un corte comercial y nos vemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta al programa Orientación Tributaria y estamos aquí candente en este tema muy importante. Nelson, una pregunta. Hoy en día, ¿a qué te dedicas y qué haces? Bueno, consultor. Además, pero son demasiadas cosas que tú haces. Eres una especialista, una persona que eres un oráculo, una persona que eres una autoridad en lo que dice. Además de mi condición de docente. Claro, que nunca la en la Universidad de Santo Domingo y en otras universidades a nivel de grado y posgrado, pues me dedico así a consultoría. Encima de tu escritorio siempre hay un estudio que hacer o hay un tema de desarrollo. ¿Cuál tiene ahora? Bueno, mira, ahora mismo yo estoy revisando lo que es la historia económica global actual. Pero para hacer un libro. Entonces estamos trabajando en esto, estamos trabajando sobre todos los procesos que están sucediendo ahora y cuáles son las perspectivas
a raíz de la perspectiva de la desglobalización que está planteándose hoy. Porque fíjate qué está pasando. Nosotros, digo nosotros como país, prácticamente estamos viviendo a la espalda del mundo. Aquí no se está comunicando qué está pasando en el mundo, ni cuáles son las perspectivas del mundo, de nuestro país en relación a las perspectivas del mundo. Sí. Y eso nosotros tenemos que visualizarlo. Pues mira, Nelson, eso obligatoriamente, ese tema aquí yo lo quiero. Está bien, muchas gracias. Alde, soy tú hoy en día, ¿en qué tú estás? Bueno, yo soy abogado, licenciado en Derecho, y soy especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Son asuntos de guerra, conflictos armados, envuelto un poco algo de historia. Y actualmente me encuentro ya en proceso de tesis con la primera maestría de antilavado de activos y extinción de dominio aquí en el país, que es impartida por la UAS. Tremendo, excelente. Un buen programa, entonces tiene excelentes expectativas. Aparte de tú ser asesor nacional e internacional de muchísimas firmas y de mucho trabajo, hoy en día, ¿qué tienes tú en la mesa como estudio para tú, que siempre le sirve agua fresca al país de tu conocimiento? Bueno, nosotros tenemos el plan de poder llevar, una vez concluida la maestría en extinción de dominio, empezar a darle una verdadera difusión a lo que respecta a la ley. Hacer una campaña nacional, a buscar personas que se sumen a esta propuesta, de que vean de que es una ley realmente necesaria porque beneficia a la ciudadanía y nos coloca también en un renglón a la par con países de la región, de que hay un interés, por lo menos aparente, de que se quieren hacer las cosas bien. Y eso es muy importante, y su relación de esta ley con los derechos humanos de cada persona, el derecho a tener una buena educación, a una buena salud, al derecho al esparcimiento, a poder viajar, y eso son mejores condiciones de la persona. Eso ayuda muchísimo, que son de las funciones esenciales del Estado. Ya. Exacto. Hay una cosa importante, Alden y Nelson, que a mí me encanta la economía de canterismo. Me gusta eso. Al Capone, cuando cayó preso, dijo a su abogado: los muertos y mi dinero yo me lo llevo a la tumba, defiéndame. A Capone lo digo. Ahora bien, viendo eso, la redistribución de los bienes que me pueden dejar a mí por yo cuidar un bien, porque eso es así. Por ejemplo, si yo tengo un bien ilícito, yo lo adquirí, lo legalicé, lo patenticé, pues todo eso nació de una ilicitud, y una ilicitud no puede generar una legalidad. No, pero yo invertí en ese bien y lo tengo ahí. ¿Cuánto es la distribución que el Estado a mí me está dando? Hay un inconveniente con eso, y que prácticamente no se le quiso dar mucha luz porque haría ruido, y es que el afectado podría llegar a un acuerdo con el Ministerio Público de un 3%. Ay, no, eso no es Nelson, eso no es dinero. No, por un 3%. No. Pero yo gasto más en yo cuidar ese bien ahí hasta que me lo quitaron a mí, que es lo que me están diciendo. Sí, pero un 3%. Puede. Pero de la masa total de lo que se está extinguiendo. Del total. Supongamos que sean algunos 10,000 millones de pesos. Un 10%, un 3% de esos 10,000 millones de pesos no le caería mal a la persona. Sí. Y sería un dineral. Pero Alden, ¿y cuándo tú gastaste para tú cuidar eso? Sí, y para tú poder obtener eso. Porque ese monto casi mente la transferencia. Sí. Ahí es que está el problema. Ahí sí es cierto inconveniente en ese sentido. Me parece que eso no midieron realmente. No lo hicieron. No midieron realmente el impacto que tendría. El impacto que tendría. El impacto sería bueno sacar el 30% del abogado solo suyo. Porque para tú poder defender algo, porque tú no vas a decir, ve bien aquí donde estás, tú vas a tener que... Digo, también la ley contempla que yo puedo defenderme solo. Pero sí, solo yo no puedo hacer nada. Pero ante una situación así, no es verdad que tú te vas a defender solo. Claro. Teniendo tantos activos, teniendo tantos recursos. Entonces, lo que yo voy a gastar se va o sea, en lo que yo voy a gastar, se viene. Porque siempre, un bien cuantioso, mira, aquí somos técnicos. Un bien cuantioso, cabe todo el mundo ahí. Y eso hay casos que son políticos, sí, que lo resuelve una voluntad política. Sí, correcto. Ahora bien, y lo manejan, se manejan. Sí, pero un bien pequeño, yo estoy perdiendo ahí. Sí, se maneja. Depende del volumen, claro, de los activos. Sí. Entonces, una pregunta. En la organización del tiempo... Escúchame, eso debe ir... ese porcentaje incluso debe regularizarse en función del monto de los activos. Sí, claro que yo creo que puede ir por ahí, incluso no sé si habrá tiempo
aunque el reglamento no se contempla el reglamento. Si no contempla el reglamento, No sé si hay una discrecionalidad en su aplicación. Ya. Pero, sería prácticamente un acuerdo entre la voluntad de la parte, que sería el Ministerio Público afectado. Claro, tendrá que ser homologado por el tribunal. claro, Y tendrá que la persona, en principio, ser transparente y diga, realmente es eso lo que se va a afectar, pero ¿y si tiene otra parte que realmente no se ha afectado? La televisión entre expertos no dura nada. Tenemos un compromiso con otro programa más adelante. Sí, Así ¿verdad? que, ¿qué usted le puede decir a la población sobre esta ley, Nelson? bueno, lo que nosotros tenemos que felicitar al país por esta ley. Hemos logrado un gran paso, tal incluso como dice el presidente, el que roba, que pague, ¿verdad? Y creo que va a lograr transparencia en el manejo de las cosas públicas y al mismo tiempo mayor cuidado de parte del sector privado en su relación con el Estado. Al mismo tiempo nos lleva de esperanza porque en la medida en que nosotros podríamos disminuir por un lado la evasión y la ilusión vía esta ley, vía eficientizando lo que es la administración tributaria, en esa misma medida nosotros podemos obtener mayores recursos para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Así que le damos las gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa y lo esperamos otra vez más aquí con ustedes. Muchísimas Ramón gracias. Antonio Cuello, coproductor y coordinador, y Santiago García Jiménez, le damos gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos televidentes, así que ustedes en sus hogares pásenla todo bien y siempre con nosotros, siempre tenemos información fresca, queden todo bien en sus hogares. Muchas gracias. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.